Muy buenas, os tengo una pieza de la empresa CRKT que es muy original, tal y como podéis ver, es atípica completamente y es el fruto de una colaboración entre la empresa CRKT y el diseñador Ed Van Hoy de Virginia. Se trata de la Snaplock 5112 y es una navaja que se lanzó, tal y como lo veis aquí, en su versión industrial en el año 2004. La cuestión es que Ed Van Hoy fabricaba su Snaplock custom, diríamos, fabricada por él, que utiliza el sistema de bloqueo Rotating Snaplock o RSL y recibió el premio al cuchillo más innovador en la American Knife Makers Guild Show. La cuestión es que CRKT quedó prendada de este diseño, la empresa, y decidió colaborar con Ed Van Hoy, dando lugar a esta pieza que es la CRKT Snaplock Industrial 5112. La lanzaron en el mercado en el año 2004 y ese mismo año ganó el premio al mejor diseño de cuchillo en la Feria EUA de Nuremberg, en Alemania, y el premio al mejor cuchillo, en general, en Atlanta Blade Show del año 2004 también. Es una pieza que, como veis, está muy galardonada, pero que luego, a la hora de utilizarla como navaja de diario, pues tiene sus ventajas, obviamente, y sus inconvenientes. La ventaja fundamental es que es una navaja totalmente diferente a cualquier otra cosa que hayáis visto hasta ahora, seguramente, y su apertura es única y muy adictiva de manipular, porque es una pieza muy juguetona, diríamos. Pero también es cierto que es una pieza que, al tener una estructura tan tremendamente abierta, sí es cierto que se puede limpiar con muchísima facilidad, pero también es cierto que yo suelo lubricarla a menudo, pero aún así se queda seca en la zona de las articulaciones que posee, que son estas dos de aquí. Y este eje es el eje de la navaja que, como veis, está colocado en una posición a 90 grados de lo que suele ser, que es así. Esto no es el eje de la navaja, el eje de la navaja es este de aquí, y eso hace que sea una navaja muy diferente y que su hoja gire, os voy a poner así verticalmente, como veis, 360 grados respecto al mango. Es una locura de diseño, es muy original, y esta pieza, que es de las primeras que se lanzaron, pesa, como lo veis aquí, 76 gramos. La versión actual es un poquito más ligera. Está fabricada en Taiwán, el acero que han empleado para el marco que veis aquí, o el mango, mejor dicho, es acero AUS 4, pero es que ese mango de acero, que está totalmente hueco, como podéis ver, también ejerce de muelle, de marco muelle, tiene 6 milímetros de grosor y es súper robusto. En el caso de esta pieza, para abrirla tenemos que empujar este rodillo que posee moleteado hacia adelante. ¿Y qué es lo que conseguimos con ello? Pues que esta leva excéntrica haga esto y separe el marco respecto a la hoja. Ahora lo vais a ver. ¿Os habéis fijado cómo se abre ligeramente? Aquí podéis apreciarlo mejor. Voy a mover la leva y veis cómo se separa el marco de la hoja. ¿Por qué interesa que eso se pueda hacer? Pues porque la hoja tiene unos resaltes, ahí los veis, esos de ahí, que encajan en unos fresados que posee el mango o marco. ¿Lo veis ahí? Y aquí también, ¿no? De esa manera, una vez que la navaja se abre o se cierra, cuando llega a una posición alineada con ese mango, lo que hace es encajar el marco en la propia hoja. De esa manera, cuanto más apretamos el mango, más bloquea la hoja. Es una cosa muy curiosa, un diseño rompedor. A la hora de plegarla, pues bueno, hacemos el mismo movimiento, ese rodillo hacia adelante, lo empujamos y plegamos. Es una pieza que se puede abrir a una mano y se puede cerrar a una mano de una manera totalmente diferente a cualquier otra pieza del mercado. Y eso, pues bueno, es algo a valorar. Es un planteamiento o abordar el diseñar una navaja de una manera totalmente diferente al resto de las personas. Y es algo que es digno de mencionar. Venía con un clip, que es este, que va atornillado aquí, con esos 3 tornillos tipo Tors que veis ahí, toda la tornillería de la navaja es tipo Tors. Y bueno, pues yo se lo he desmontado porque así me permite abrir la navaja pues con cualquiera de las dos manos, derecha o izquierda. Si colocas el clip, limitas el movimiento a 180 grados. Y es por eso por lo que lo he quitado, no me aporta gran cosa, porque es una pieza que, debido a su estructura extremadamente abierta y diáfana, pues bueno, tiende a acumular porquería. También es cierto que es más fácil de limpiar, pero aunque la lubriques, tiende a quedarse seca con facilidad, porque de meterla al bolsillo, pues bueno, los propios tejidos de alrededor acaban absorbiendo el aceite que eches en el eje. De tal manera que, para mantenerla lubricada, lo mejor es no llevarla al bolsillo y meterla en una bolsa, en uno de los bolsillos directamente de esa bolsa, lo más alejada de las telas
diríamos que no sintéticas o no impermeabilizadas, y de esa manera pues bueno, vas a mantener lubricado durante más tiempo. El mango tiene, pues como veis, un borde ligeramente redondeado, ligerísimamente, de tal manera que cuando la ponemos en la mano no es extremadamente incómoda, pero ojo, tampoco es una pieza que sea muy cómoda de utilizar, y eso tenéis que tenerlo en cuenta porque estás agarrando lo que ves, un marco de acero hueco, y cuando metes los dedos, pues bueno, algunos pasan dentro, otros pasan fuera, y no es una pieza que sea demasiado cómoda de sujetar. Luego tiene un serrinado grueso en esta sección de aquí, en la sección de la guarda, para que cuando llegas aquí te haga de tope físico y puedas utilizarla con ciertas garantías para que no se te vaya el dedo en la parte delantera. Las dimensiones de la navaja, 9,7 centímetros en posición cerrada, 6,4 centímetros de hoja, de los cuales 6,1 son de filo útil, y de esos 6,1, 2 centímetros son de filo cerrado. La longitud total, 15,6 centímetros. Es una pieza bastante compacta que, bueno, pues se puede disfrutar en el día a día si eres una persona pues que tenga pues cierta adicción a jugar con las manos, porque sí es cierto que es una pieza que invita a estar abriendo y cerrándola todo el tiempo, porque el sistema es, bueno, pues como la maquinaria de un reloj. Una vez que lo abres, ya veis que fijaros qué rotundidad tiene ese marco o mango. Es una auténtica barbaridad. Un diseño, ya os digo, diametralmente opuesto al resto de los sistemas de navajas plegables. Este apéndice que lleva aquí la hoja es básicamente un tope para que esa leva no gire más allá de este punto, para que no se quede bailando. Así, de esa manera, cuando encaja y bloquea, la leva no queda bailando en esta zona de aquí, y que tendríamos que buscarla desde atrás y empujarla. Siempre va a estar en la zona media gracias a ese tope, y nos va a permitir acceder a ella con más facilidad. De esa manera, pues bueno, siempre está ahí y no está pegada aquí o en esta posición, siempre está en el mismo sitio. Un diseño muy original, con ese eje a 90 grados del tradicional. La hoja es una hoja a caballo entre una hoja Drop Point y Wharncliffe. Como veis, tiene una caída bastante importante y un perfil de filo que no es recto, sino que es ligeramente alzado. Tiene unos agujeros decorativos que combinan con esos fresados que lleva o calados que lleva en esa leva excéntrica, y el marco abierto, pues bueno, ya de por sí le da una imagen pues muy diáfana, ligerita, con 76 gramos. Actualmente es incluso más ligera porque las versiones actuales llevan el contrafilo vaciado. No es el caso de esta, que lleva el lomo, que conserva prácticamente todo el grosor hasta esta última sección de aquí. ¿Cuál es mi pega con esta navaja? Bueno, pues esta es de las primeras que se lanzaron, y tanto el mango como la hoja están fabricados en acero japonés de la casa Aichi, concretamente la aleación AUS 4, y es un acero con un contenido en carbono mejorable. Tiene un 0,4, un 0,45% de carbono. Y la dureza máxima que va a alcanzar en cualquier caso son 57 HRC. Se suele trabajar entre los 55 y los 57 HRC. El grosor es de 3 milímetros. El acabado de la hoja es un Bead Blasted mate. En el caso del mango pues es el mismo, es muy similar. La hoja es un pelín más grueso ese acabado que en el propio marco. Tiene un vaciado cóncavo, y lo que tiene luego es un vaciado tipo, un afilado tipo chisel green, pese a que el vaciado original es cóncavo a dos caras, ahí lo podéis apreciar. Luego el afilado es chisel green a una sola cara, con un nanobisel en el caso del filo liso en el otro lado, en este de aquí. Esos agujeros son meramente decorativos, le dan un aspecto muy diferente a la navaja. Existe también una versión de filo liso completo, pero estos dentados no funcionan nada mal, la verdad. La actual, como os he comentado, tiene el contrafilo vaciado y es un pelín más ligera. Y la cuestión es que la actual, tanto el marco como la hoja son de acero 420 J2, que es un acero muy normalito y muy básico. ¿Y cuál es mi pega con todo esto? Tanto que sea esta versión de acero AUS 4 como la otra de acero 420 J2. Pues que el precio de esta navaja es de más o menos 60 euros. Y es un precio que sí es cierto que pagas un diseño con ese dinero, pero no estás pagando los materiales, porque este acero es muy económico, es muy básico. Tanto el acero Aichi AUS 4 como el acero 420 J2. Son aceros muy básicos que, sinceramente, yo creo que esta pieza se merecería un acero mejor en su hoja. Porque, pese a que no es una navaja que vayas a llevar todos los días, sí es cierto que por el precio que pagas por ella, pues bueno, está bien que no pagues solo el diseño y que también pagues una hoja de mayor calidad.
Las inscripciones que vamos a encontrar es el CRKT en este lado, con el símbolo de CRKT, y en el otro el patente pendiente, porque es de las primeras, y el Van Hoy, ahí lo veis, Snaplock. Las arandelas de bronce pues van a hacer que tenga un giro libre, pero ya veis que esa leva no llega a presionar realmente esas arandelas. Es un movimiento muy ligero el que tiene y no está realmente haciendo presión este tornillo. Y de hecho no interesa que sea así, porque de esa manera el movimiento es lo más fluido posible, porque esta leva se sujeta gracias al marco lateralmente. En este sentido tiene un poquito de juego, si os lo puedo enseñar. Pero es que de hecho ese juego te interesa que esté ahí para que el movimiento tenga el menor rozamiento posible. La verdad es que es una pieza que funciona muy bien y que ese muelle es súper fuerte. La verdad es que una vez que la abres y la cierras, ese sonido es una auténtica delicia. Lo único, pues bueno, pues eso, comentaros que el clip que trae, por lo menos esta, que es un regalo de mi amigo Tomás, es solo apto para diestros. En caso de que seas zurdo, no lo puedes cambiar de lado porque te queda el clip invertido, ahí lo veis. No hay manera de que eso se pueda utilizar en condiciones. Y bueno, pues yo lo quité sobre todo porque me gusta abrirla y cerrarla con ambas manos, porque me parece que es una manera de entrenar la destreza con las manos. Y es algo que, bueno, pues que simplemente entretiene en algunas situaciones que estás un poco parado y lo que haces es juguetear con la pieza. Un diseño, os digo, muy original. Ese grosor de 3 milímetros le da mucha chicha. No es una navaja especialmente cortadora. Ayuda un poco el vaciado final, mejor dicho, ese microbisel chisel green, pero de por sí el vaciado cóncavo ya veis que es bastante robusto. Sin más, un diseño muy original, una pieza en sí muy original. Muchas gracias, Tomás, por regalármela. Es una pieza que llegó a mis manos en noviembre. Me gusta, como sabéis, utilizarlas y disfrutarlas un tiempo antes de mostrarla, sobre todo para deciros los inconvenientes. Para mí esta pieza es muy juguetona, el diseño me parece brutal, el movimiento de la pieza en sí es muy bueno y por ponerle pegas, por un lado está que la hoja no es de suficiente calidad como para el precio que cobran por ella. Por otro lado está que por mucho que lubriques el eje, al final se acaba quedando seca enseguida y que cuando se queda seca, ese retorno de la leva a esta posición no llega a hacerse a veces del todo y se queda un poco abierta. Entonces la hoja tiene más movimiento y hay que acabar de abrirlo o llevarlo a su posición con la mano. Eso es algo que me molesta porque pues básicamente sucede porque se introducen pues algo de pelusilla y demás en la zona de ambos ejes que posee, tanto el de la leva como el de la propia hoja, y ralentiza un poco el movimiento. Y por mucho que le eches aceite lubricante, es una pieza que se queda seca enseguida, pues porque todo está expuesto. Sabéis que ahí queda algo de aceite, pero es que se la acabo de echar ahora mismo para poder hacer el vídeo y que no se quede trabada en ningún momento. Una pieza que, bueno, pues que debido a su propia naturaleza, tiene ese problema, ni más ni menos. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés esta pieza diseñada por Ed Van Hoy y nada más. Un saludo.